sentimiento, ahí está, de que puedan ser grabados y grabadas. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Yo soy Micaela, compañera del MEPS, la actual conducción del Centro de Estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Les agradecemos enormemente la participación a este segundo y último encuentro del ciclo Derechos Humanos y Psicoanálisis. Es un ciclo que surge de la necesidad, ¿no?, de poder seguir formándonos y encontrándonos, aún en estos contextos de distanciamiento social que nos tocan, que son más que fundamentales para poder seguir cuidándonos entre todos y todas. Uno de nuestros pilares fundamentales es la defensa restricta de los derechos humanos, y entendemos que justamente la universidad tiene un rol fundamental, ¿no?, en dicha cuestión, así como también, ¿no?, en lo particular de nuestra disciplina. Sabemos que en lo que respecta a nuestra formación, por lo menos acá en la Facultad de Psicología, como futuros y futuras agentes de la salud mental, el abordaje particularmente de estas temáticas es escaso, y es por ello que nosotros seguimos pensando en este tipo de encuentros. El lunes tuvimos el primer encuentro, que fue aportes del psicoanálisis a los juicios de lesa humanidad, donde contamos con la presencia de Fabiana Rousseau, donde pudimos abordar el lugar que tiene la teoría psicoanalítica en los juicios por delitos de lesa humanidad, cuál es el sujeto que introduce, ¿no?, y qué aportes se han dado desde la teoría de los juicios. Para quienes no pudieron estar y quieren verla, está subida a nuestro canal de YouTube, que es MEPS Psicología. Y bueno, para el encuentro de hoy contamos con la presencia de Alicia Logiudice. La verdad que es una alegría enorme volver a contar con tu participación. Ya el año pasado hicimos el ciclo de la identidad como un derecho en conjunto. Alicia es psicoanalista y tiene una larga historia de trabajo vinculada a la búsqueda, restitución y construcción de la identidad. Además, es directora del Centro de Atención por el Derecho a la Identidad, el Servicio de Salud Mental de Abuelas de Plaza de Mayo, que se inauguró en el año 2003 en la ciudad de Buenos Aires, en respuesta a la gran cantidad de jóvenes que se acercaban a abuelas en la búsqueda de una respuesta sobre su identidad, esa que les robaron durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. En este segundo y en este último encuentro vamos a abordar la figura del detenido desaparecido y las huellas que ha dejado la última dictadura cívico-militar en nuestra historia y en nuestro pueblo, cuáles son las implicancias en la subjetividad que esos tiempos han instalado, caracterizando el mecanismo del terror por parte del Estado, que se prolongó en toda América Latina, pero haciendo hincapié en las particularidades que ha tenido en nuestro país. Bueno, nada, sin más preámbulos, les pedimos que, por el momento mantengan los micrófonos apagados como para no generar una interferencia. Cuando quieran hablar, preguntar lo que deseen, pueden levantar la mano o poner en el chat y lo vamos manejando. A su vez, también, recordamos algunos inconvenientes de conectividad que tuvimos el año pasado, así que en ese caso de que vuelva a ocurrir, pedimos un poquitito de paciencia, que lo vamos a resolver rápidamente. Eh, Les digo, en el caso de que se salga la reunión, porque a veces puede pasar, volvemos al mismo link. Y al finalizar, esto está más que abierto a preguntas, reflexiones o lo que vaya surgiendo y quieran compartir a raíz de este encuentro. Bueno, les dejamos con Alicia. Bueno, buenas tardes a todas y todos, y vuelvo a agradecerle a Micaela la invitación, porque siempre es grato poder compartir algunas reflexiones que se fueron armando a lo largo de los años y que nunca son cerradas, siempre se están abiertas a los aportes, a las nuevas reflexiones, a las interrogantes que nos van surgiendo después de 45 años del golpe cívico-militar que instaló el terrorismo de Estado en Argentina. Entonces me parece que es interesante esto, que nos permite abrir, no cerramos, abrimos. Y como ustedes mencionaron el título de Huellas de la Dictadura, y uno piensa que si hay huellas hay marcas. Entonces hay marcas en las subjetividades y hay marcas de esas subjetividades en lo social.
Entonces me parece que es interesante que hayan tomado huellas, marcas, para poder pensar y que nos interroga en la actualidad esto que vivimos y que no es solo pasado, porque lo pasado no pasó todavía, porque hay un montón de situaciones sin resolver, entonces uno no puede decir, bueno, esto quedó en el pasado. Entonces yo voy a tratar, en primer lugar, ubicar qué se propone esta dictadura, cuál es la figura del desaparecido y hacer un puente con el tema de los nietos y nietas que abuelas buscan, que podemos ubicar que son los desaparecidos que aún están desaparecidos en Argentina en democracia, que sería conveniente que eso no pasara. Entonces, me parece que voy a tratar de armar mi aporte desde ese lugar. Primo Levi fue un sobreviviente de Auschwitz. Fue el italiano, lo secuestran cuando era joven, tenía 22, 23 años, era químico, y por su saber en la química sobrevive porque lo ponen a trabajar en una parte del campo donde trabajaban con materiales para alimentar la guerra, materiales que necesitaban. En peores condiciones, él sobrevive y escribe un libro extraordinario que se llama Si esto es un hombre. Se los recomiendo, y es la experiencia concentracionaria de la Alemania nazi. Pero hay un momento que él dice, si comprender es imposible, conocer es necesario. Entonces eso es al lugar que nos convoca, que no podemos ignorar no solamente lo que pasó, sino las marcas que fueron quedando de lo que aconteció en la dictadura. Después yo voy a tener alguna otra cita, pero nos vamos a detener en esto. Además, él tenía una característica y lo liberan y quiere testimoniar rápidamente. Pero se encuentra que nadie quería escuchar. En la posguerra nadie quería escuchar lo que había sido los horrores del nazismo. Y entonces tiene que hacer todo un esfuerzo para lograr poder publicar este libro. Y lo logra después de muchos años. Él escribió varios libros. Si esto es un hombre, es una trilogía que son 3 libros. El otro es La Tregua y el otro es Los Hundidos y los Salvados. Y después tiene otros, una serie de libros más. Se los recomiendo porque son extraordinarios. Entonces, uno podría ubicar algunas cuestiones en relación a lo que se propuso la dictadura, porque creó una figura inédita, que es la figura del desaparecido por razones políticas, la desaparición forzada de personas por razones políticas, una figura que no existía. Y la otra cuestión que apareció, aparte de toda la maquinaria que puso para inmovilizar a la sociedad, es también la del niño desaparecido por razones políticas. Eso me parece que también lo tenemos que tomar en cuenta. No fueron desaparecidos porque los chicos fueron abandonados o dejados, sino que obedecía a un plan político de apropiación de niños. Entonces, uno podría ubicar que esta desaparición forzada de personas en lo psíquico fue una tentativa omnipotente de aniquilar el símbolo por el que el sujeto habla, su estructura en tanto humano, inscripto en el orden simbólico, porque además es un ser de la cultura. El poder militar ejerció un poder que se deseó absoluto. En algunos campos, sobrevivientes recuerden que decían, acá nosotros somos Dios. Ahora, este poder absoluto necesita la aceptación de la población. Y convengamos que lo consiguió en parte. No toda la población aceptó, pero una parte de la población sostuvo este poder militar. Entonces, hay una psicoanalista argentina que en los años 80
fue de las que empezaron a pensar algunas cuestiones, y yo voy a traer algunas cuestiones de ella, que se llama, porque falleció, se llamaba Gilú García Reynoso, que junto con Ulloa también fueron de los psicoanalistas que empezaron a pensar estas cuestiones, y ambos psicoanalistas, y que podían ayudarnos a tratar de pensar lo vivido. Gilú plantea que una de las propuestas del poder militar con la desaparición y muerte de los militantes, se propusieron matar la muerte. No solamente desaparecer y matar, sino matar lo que habían matado. Es una fórmula omnipotente de la omnipotencia de un poder, soberbio y absoluto, que se pretende no solo dueño de la vida, sino también de la muerte. Entonces, el accionar de la dictadura se afirma en el terror y el silencio. Y la eficacia de esta posición se apoya en la creencia de un poder imaginario sostenida como poder real y absoluto, y el consenso que implícita o explícitamente se le otorga. Entonces nos encontraban que pudieron dar muerte de la manera más atroz en la impunidad, en donde era un real sin ley. Y la ficción que impusieron a la sociedad, frases como en algo andarán, por algo habrá sido, o no existen, no son localizables, como decía Videla, no sé, no están, no existen, desaparecieron, esa ficción se impone como verdad. Y entonces suprime la existencia humana en dos vertientes. De un solo golpe, la vida y la muerte. Y reduce a la nada a los llamados enemigos. Se trata de un discurso con un estilo paranoico que no reconoce ningún límite a su acción, afirmación y omnipotencia. Y exige el consenso de la población. Del lado de lo social está la fetichización del poder y eficacia real. Y del lado del sujeto se paga un precio de someterse a un discurso de omnipotencia y de veneración de los fetiches, con lo cual produce un empobrecimiento subjetivo. La desaparición hace daño en el campo de lo simbólico, soporte de la vida en tanto humano. El poder se ofrece con un orden sin falla, poder absoluto y eficaz, y feroz. Y Lacan, en el seminario 11, los 4 discursos, no, perdón, sí, no, el seminario 11 tiene otro nombre, ya me voy a acordar. Lo que los 4 conceptos. Los 4 conceptos fundamentales, no los 4 discursos. Se me cruzaron 2 seminarios. Se plantea, gracias Paola, se plantea esto de la adoración a dioses oscuros en las últimas páginas del seminario, de los cuales se espera todo, pero que ese dios oscuro lo que pide es sumisión. Entonces, matar la muerte es hacer desaparecer la existencia humana, la del otro. Es la tentativa siniestra de suprimir un límite. Y en ese sentido aparecen los organismos de derechos humanos, que tienen un imperativo ético, que es el derecho a la vida
y el derecho a la muerte. Entonces, el poder intentó borrar la vida, borrar la muerte y borrar su acto, porque recordemos que todo se hacía de manera clandestina. En ese sentido, hay un empobrecimiento, convoca el empobrecimiento simbólico de la población. Y Freud, después de la Primera Guerra Mundial, le escribe un texto que se llama Sobre la guerra y la muerte. Y él, lo cito a Freud, dice: hemos intentado matar la muerte por el silencio. Entonces, así la vida se empobrece, pierde interés, y recomienda Freud dar lugar a la muerte, el lugar que le corresponde. Y hay una frase muy conocida de Freud que en ese momento dice: si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Entonces, el terrorismo de Estado negó el crimen, mató que no haya muerto. Entonces, al desaparecer, borrar, es lo que decíamos anteriormente, era borrar la muerte misma. Entonces, se negaba dos veces, se negaba la desaparición y la desaparición del desaparecido. Y el peligro en lo social es terminar como siendo cómplice de ese montaje perverso. El mensaje de este poder totalitario es un discurso de impostura. Infringe todas las leyes, la del pensamiento racional, la de la ética y la de la justicia, porque la justicia siempre opera como límite. Y lo que se vivió durante la dictadura militar fue un estado de excepción, sin ley. Y entonces lo que se impone, este discurso, es no ver, se impone callar, olvidar, no saber. Y entonces se impone este desconocimiento de no querer saber nada de lo que duele, lo que horroriza. Entonces el peligro que al mostrarle consentimiento es sostener ese poder y produce inmovilidad y silencio. Pero como había hablado de los organismos de derechos humanos, surgen para hacer un quiebre en lo que el poder pretendía cerrado. Y entonces, al hacer público lo que estaba pasando con sus hijos, madres, abuelas, familiares, los diferentes organismos, pero que siempre en primer plano aparecen las madres y las abuelas porque hacen público lo que se pretendió privado. Y lo llevan a Plaza de Mayo, que es el lugar donde muchas situaciones se han vivido como país en Argentina. Y entonces uno podría decir que a pesar que algunas madres fueron desaparecidas, no retrocedieron y fueron la cara visible de la resistencia. Y ahí tomo algo que a mí me gusta de Foucault, que él habla de la resistencia de la vida cotidiana. Entonces no es la resistencia de las armas y de las grandes organizaciones, eran un grupo de mujeres que se animan a decir acá estamos. Y la primera frase de las madres fue aparición con vida. Y fue un verdadero desafío al poder militar. Y, bueno, la frase de abuela fue restitución de niños. Restituirlos, para las abuelas, era restituirlos a la vida. Esa fue la primera frase que acuñó abuelas. Entonces, lo que logran estos organismos es hacer aparecer al desaparecido. Yo no sé, porque algunos no habían nacido, eran muy chicos, empezaron a aparecer siluetas sin rostro,
pero con nombres, ¿no? Entonces, inclusive algunas madres en los pañuelos bordan el nombre de los hijos. Entonces, es aparecer lo que el poder pretendía desaparecido, no la voluntad. Por eso yo no estoy de acuerdo con el concepto este de resiliencia, porque eso es un concepto que apunta como que por la voluntad uno puede atravesar los temas traumáticos. Y la voluntad no alcanza, porque si fuera por voluntad todos estaríamos seguramente en otra posición. Lo que se trata de mostrar, y los organismos los han mostrado, y yo insisto siempre que el deseo es lo que mueve el aparato psíquico. Esto ya es freudiano, y después lo pudieron tomar todos los autores. Si ustedes ubican la vivencia de satisfacción, que él trabaja en la interpretación de los sueños, porque me parece que la conexión es inestable, por eso si paro es porque me aparece algún cartelito. Entonces, lo que es interesante es esto: empiezan los desaparecidos a tener aparición. Entonces, si bien la presencia siempre estuvo en los familiares, me parece que como un acto ético es poder llevarlo a lo social. Entonces, el poder desaparecedor oculta, el poder de madres, abuelas y familiares muestra. Entonces hay un filósofo que se llama Wittgenstein, que atravesó los errores de las guerras, ¿no? Su familia fue muerta por el nazismo. Después voy a leer una parte de él que es hermosa, digamos, algo voy a leer de Paul Celan. No, perdón, de Wittgenstein. Después voy a leer algo de Paul Celan. Wittgenstein decía: por los horrores de la guerra, lo que no se puede decir hay que callar. Que era una frase desesperanzada. Años después la cambia y dice: lo que no se puede decir se muestra. Y uno podría decir que es lo que hicieron madres y abuelas. Pero madres y abuelas, familiares, mostraron y hablaron. Entonces, dos psicoanalistas franceses que los invitamos cuando como centro cumplimos 10 años, habían publicado un libro extraordinario que se llama Historia y Trauma, que se los recomiendo. Después cualquier cosa le paso a Micaela los nombres. Son François Daboin y Jean-Marc Godillet. Entonces ellos dicen, tomando estas dos reflexiones de Wittgenstein, entonces ella toma lo que no se puede decir y agrega: no se puede callar. Entonces uno va viendo que es necesario tomar la palabra, que todo esto que pasó, que aconteció, que se trató de ocultar, tiene que inscribirse en un discurso. Tiene que inscribirse en un discurso para que no se borre. Después yo voy a tratar de terminar mi exposición refiriéndome al tema de la memoria. Entonces, por otro lado, nos vamos a encontrar que en lo social aparece esta muestra de madres, abuelas y familiares tratando justamente de decir de que esto no pasara desapercibido y hacer un pedido al poder. Ya les digo, más allá de que algunas madres fueron desaparecidas. Entonces, tenemos esto: hay modos de enfrentar el poder. El poder siempre tiene algún resquicio en donde meterse. Y, por otro lado, tendríamos que pensar qué pasó con los desaparecidos en los campos. Y uno lo sabe por los sobrevivientes de los campos, que después fueron los que se animaron, fueron testigos en los juicios, de los que supongo que Fabiana habrá podido transmitirles. Jorge Semprún, también otro sobreviviente de la Alemania nazi, él plantea que, por ejemplo, así como Primo Levi necesitó escribir enseguida para mostrar lo que había pasado en los campos, Jorge Semprún tardó 40 años en poder escribir sobre su experiencia concentracionaria.
y lo escribió en un libro extraordinario que se llamaba La escritura o la vida, porque él dice que para conservar la vida no podía escribir, necesitó ese tiempo, uno diría, de reconocimiento, elaboración, las vueltas que hay que dar, como uno diría en Freud, diría los circuitos de la pulsión para que algo pudiera ser dicho y escrito. Entonces, uno va viendo cómo hay diferentes posiciones subjetivas ante experiencias parecidas. Y lo que Jorge Semprún dice, que el verdadero testigo es el que murió. Porque el que entró en la cámara de gas y murió, no tiene para contar su experiencia. Los demás son testigos de lo que sufrieron los otros, de su propia experiencia concentracionaria y de ver desaparecer gente en los crematorios. Y acá en Argentina fueron los que vieron asesinar en la tortura a sus compañeros, o vieron cuando los llamados traslados, eufemismos para encubrir que se trataba de asesinarlos, cuando los sacaban y los llevaban para tirarlos vivos desde los aviones al mar o al río. Entonces, el testigo es absolutamente necesario, porque se permite reconstruir cómo ha sido esta figura del desaparecido dentro de los campos. Y les recomiendo otro libro, que es Poder y Desaparición, los campos de concentración en Argentina, de Pilar Calveiro. Pilar, el último, la ESMA. Yo no sé si sabes que en la ESMA había uno de los que integró la Junta Militar, y tenía un proyecto político porque se promovía como si fuera algo así, cuando llegara la posibilidad de elecciones, postularse para presidente. Entonces tomó a algunos de los desaparecidos en el ESMA, en donde tenían un nivel universitario, y los puso a trabajar en clasificar documentos, bueno, tuvo una maniobra para trabajar para él. Y algunos fueron liberados. Bueno, el proyecto político de Macera se cae por una serie, bueno, aparece muerte un socio, aparece muerte un amante de Macera, bueno, todo eso se cae, pero aquellos que sobrevivieron y se pudieron ir al exterior fueron los que empezaron a hacer las denuncias de las cosas que habían pasado en la ESMA con los desaparecidos, y también con el nacimiento de los niños que fueron naciendo en el cautiverio de sus madres. Entonces esto lo pudieron hacer a nivel internacional. Bueno, Pilar hace un trabajo muy minucioso para describir cómo era la vida del desaparecido en los campos. Entonces, ahí nos muestra cómo el que llegaba al campo en calidad de prisionero, llegaba, primero que era secuestrado por personal militar, pero vestido de civil en general. Alguna vez podían tener algún ropa de campaña, digamos, pero si no, llegaban con armas largas, con autos sin chapa, y eran secuestrados con violencia, encapuchados, llevados a alguno de los campos, y ahí la persona perdía todo lo que hacía referencia a su identidad. Perdía su nombre, sus pertenencias, y se le adjudicaba un número. Uno de los procedimientos para extraer información era la tortura, en donde la persona quedaba absolutamente desamparada, expuesta a un desamparo absolutamente radical, y muchos se los descartaban, como si fueran puro objeto de desecho, con los procedimientos que antes mencioné. Entonces, el valor de la vida en esos campos era nulo. No. Y lo que sí ella cuenta, ella no habla de su experiencia,
pero cuenta cuál fue la lógica dentro de los campos, cómo se manejó el poder, cómo fueron la solidaridad que se fue dando a partir de determinadas cuestiones que podían empezar a percibir, porque ella decía que tenían que estar en silencio, encapuchados, atados, y eso había agudizado los sentidos. Entonces, podían empezar a hacer pequeños actos de solidaridad para sostenerse unos con otros. Entonces, a mí esto me pareció extraordinario, porque esto muestra que no se puede perder la condición humana, que los desaparecedores se degradaban en su condición humana por el tormento que infligían a los prisioneros, es una cosa. Pero uno puede ubicar que aquellos que fueron prisioneros conservaran la marca del humano hasta sus últimas consecuencias. Y lo que también ella comenta es que no había lugar para la muerte digna, ¿no? No había lugar cuando los trasladaban para decirle, bueno, este es su destino final. Y en el libro El vuelo, de Horacio Berbisky, donde él le hace entrevistas a alguien que confiesa haber participado en los vuelos de la muerte, él le dice a esta persona, Silingo, que al no decir lo que les iban a hacer cuando subían a los aviones, era no soportar la última mirada de la persona que estaba viva y que iban a matar, ¿no? Que eran tan poco dignos que ni siquiera soportaban esa última mirada. Entonces me parece que estas son las cosas que nos pueden mostrar de cómo operaron en la degradación del ser humano. Y pretendían también una sociedad degradada, que aceptara como normal las cuestiones que acontecían. El libro vale la pena leerlo. Me parece que es un estudio riguroso. Ella es doctora en ciencias políticas. No, digamos, yo no diría que estoy en todo de acuerdo en lo que plantea, pero la verdad es que la descripción del campo y de los que pasaron dentro del campo es muy interesante. La sociedad argentina, bueno, sabemos que guerra de las Malvinas, caída del poder militar, democracia y el juicio a la Junta. Entonces tuvimos durante 6 años una dictadura cruenta que, ya les digo, figura del desaparecido, figura del niño desaparecido, y que en los primeros años de democracia no había figura legal para nombrarlos. Eso había pasado, pero en la ley no existían. No existían, como después se pudo pensar ausencia por desaparición forzada de, o se pudo ubicar a los niños porque habían sido desaparecidos y que eran reclamados por las abuelas. Entonces, el primer gobierno democrático, el doctor Alfonsín, hace algunos movimientos. Uno es el juicio a la Junta, que ha sido un juicio importante porque por primera vez el poder civil juzga al poder militar, con sus límites. Se juzgaron a las cabezas, a los comandantes, y se dejaron de juzgar a los cuadros menores, porque así como se los condenó en el juicio, después se dictaron las leyes de obediencia debida y punto final, en donde no se podía hacer juicios a aquellos que habían estado involucrados en las desapariciones, porque en el entremedio hubo 2 intentos de alzamiento militar. Y entonces el poder cedió, el poder civil, digamos, cedió ante las presiones militares. Entonces ahí quedó algo inconcluso. Ahora, aclaro que con las leyes de obediencia civil y punto final no incluía el caso de los niños. A los responsables de la apropiación de niños podían ser siendo juzgados. Y Abuela saca un comunicado muy interesante diciendo que era una triste noticia porque tenían que sacrificar la justicia por los hijos
para tener justicia por los nietos. Entonces ellas se encontraban en esta doble posición de aceptar algo que no querían aceptar. Pero como uno podría decir en esto de la resistencia de la vida cotidiana, los organismos empezaron a pensar qué hacer si no se podía juzgar a los responsables. Y hubo una invención para mí también interesantísima, que fue en los juicios por la verdad. Entonces lograron llevar a los tribunales a responsables que no podían condenar penalmente, pero se les pedía que dijeran qué habían hecho con los desaparecidos. Bueno, por suerte, con el gobierno de Néstor, bueno, después tuvimos el gobierno de Menem con el indulto, militares libres nuevamente, un retroceso sumamente importante, pero los organismos cada vez crecieron más y empezaron a sumar a las federaciones de los hijos. En la década del 90 es cuando surgen hijos, la agrupación Hijos. Y como además hubo nietos que ya habían estado siendo restituidos, con los años empezaron a sumar nietos. Acá tenemos dos presentes, que forman parte de abuelas, Fabián y Adrián. Entonces, me parece que lo que es interesante es que estos organismos nunca dejaron de crecer y llevaron estas banderas de la búsqueda, como hoy se suele decir, de memoria, verdad y justicia. Con Néstor Kirchner caen las leyes de impunidad y se empiezan a poder realizar los juicios que se están tramitando y se tramitaron. No tengo bien el resultado, pero hoy terminó el juicio por la contraofensiva Montonera y parece que ha tenido una muy buena resolución. Como estaba trabajando, no pude enterar muy bien de la resolución, pero se trataba, por ejemplo, en ese juicio de algunos casos de nietos restituidos, desaparecidos, restituir sus padres, ¿no? Así que eso siempre es una alegría para abuelas, pero tendría que ser una alegría para la comunidad, que la justicia opere y pueda juzgar. Y nosotros en Argentina tenemos una gran inconveniente, que esa es una de las huellas, una de las marcas de la dictadura. Los responsables no hablan. Entonces, el esfuerzo lo tienen que hacer los organismos para poder intentar situar qué es lo que pasó. Y ese es un gran labor, una gran tarea, que por eso, bueno, madres, abuelas son ejemplo en todo el mundo por esto de, como me decía una paciente, la persistencia de la memoria, ¿no? Esto de no bajar nunca los brazos y poder seguir reclamando que digan la verdad. Lamentablemente muchos murieron, nunca hablaron, pero me parece que lo que sigue vivo en la sociedad es este deseo de que algo se sepa, de no seguir en el silencio, porque el peligro de lo que queda de la dictadura son esas marcas que por ahí son marcas más invisibles, ¿no? Para mí, una de las herencias de la dictadura es la violencia que se instaló en la sociedad. La violencia del gatillo fácil, la violencia del femicidio, la violencia en la práctica del tráfico de niños, ¿no? Un tráfico que existió antes, se incrementó con la dictadura y siguió. La apropiación de chicos sigue existiendo. Lo que pasa es que en este momento no es producto del terrorismo de Estado, pero en democracia existe tráfico de chicos, tráfico de bebés. Entonces uno tiene que tratar de hilar fino para tratar de ubicar cuál es, que uno pueda pensar en cada uno, qué marca deja este Estado terrorista que impuso modos del tratamiento de la vida, impuso modos del tratamiento de la muerte. Cuando una persona tiene un familiar desaparecido, que presume, obviamente, que si no está muerto, tiene que hacer un trabajo de duelo muy particular. Y entonces ahí nos juntamos con el trauma y el duelo. Y lo articulamos después con la memoria, ¿no? Un trauma, y es interesante también algo que plantea Dawani Godillé, porque es
la pequeña historia, en el sentido de la historia de cada uno, en el marco de la gran historia. Y recordemos que en Argentina lo que pasó, una catástrofe social, que como genocidio impactó en toda la sociedad y que pasó a ser un trauma histórico. Entonces ya no es el trauma de la pequeña historia, sino que es el trauma enmarcado en la gran historia. Entonces, el trauma, y eso es un trabajo importante en el psicoanálisis en relación al trauma, el trauma viene de la medicina, que es, la traducción es herida. Ahora, cuando es un trauma psíquico, un trauma histórico, es una herida en la subjetividad de aquellos que padecieron directamente los efectos de la dictadura y lo que en la sociedad quedó marcado como traumático. Por otro lado, es interesante cómo ubicar que ese tipo de trauma tiene que tener una elaboración. El psicoanálisis es un instrumento, es una herramienta porque cada uno pueda tramitar las marcas que ha dejado en cada uno eso vivido. Digo, especialmente en aquellos que sufrieron en sí mismos la marca del terrorismo de Estado y lo que puede en la sociedad tener persistencia. Entonces, y el psicoanálisis plantea las posibilidades de elaboración, porque si no tuviéramos posibilidades de elaborar lo sucedido, viviríamos en un estado permanente de víctima. Y no es bueno eso. Una cuestión es ser víctima del derecho, y entonces el reclamo al derecho que devuelva los derechos que le fueron quitados. Que el derecho sancione, ubique responsabilidades y entonces pueda tener un reconocimiento social también. Cuando la justicia actúa, produce una marca en lo social, porque puede decir, bueno, esto corresponde y aquello no corresponde. Entonces, cuando se sentó a los comandantes, es para decirles, ustedes fueron responsables de lo que hicieron. De ahí la famosa palabra, nunca más, ¿no? Entonces, la justicia es necesaria, pero no es suficiente. Por eso el psicoanálisis siempre planteamos que después se necesita otro paso más, que cada uno pueda tramitar en un análisis las marcas que eso padecido han dejado huellas en cada uno. Entonces, lo que descubre, uno de los descubrimientos extraordinarios de Freud, es la posibilidad de elaboración, de tramitar eso sucedido y no quedar como cristalizado en la posición de víctima. Entonces, podemos ser víctimas desde el lado de lo jurídico, tratemos de no ser víctimas del lado de lo subjetivo, porque la posibilidad de un trabajo analítico va a permitir que esas marcas puedan tener más de una lectura y no minimizar lo que pasó, pero no quedar atrapado en el sufrimiento, porque todo lo que pasó ha producido un gran sufrimiento y cuando hay un sufrimiento, hay una llamada al otro. El sufrimiento es como un grito, que ese grito sería interesante que se convierta en llamado para mostrar que hay otro que puede tomar ese sufrimiento y acompañarlo en el trabajo de elaboración. Justamente estos analistas franceses, Dawan y Godillier, toman que el analista es el terapón, y lo toman del Quijote y de lo griego también, que es el segundo en combate. Entonces es el que acompaña en este combate imaginario con los fantasmas, con lo padecido, con lo que hay que elaborar. Entonces es muy interesante ese término de terapón para que ubique que aquel que ha padecido estas situaciones no está solo. Hay un acompañamiento social, pero también está acompañado por el analista, que con el deseo del analista sostiene para que alguien pueda hacer determinado trabajo subjetivo para salir de un lugar del cual puede quedar inmovilizado. Bueno, entonces trataremos de pensar que lo que queda
de esa figura del desaparecido no lo podemos ignorar. Existieron, pasaron los peores tormentos, muy pocos sobrevivieron, muchos murieron, pero me parece que uno podría decir, si uno puede tomar algo de esa experiencia tan terrible, es que hay que resistir. No quedar solamente con las lágrimas, hay que resistir. Yo cuando termine, vos, Micaela, me vas diciendo cuál es el tema. Yo quisiera traerles 2 escritos de nietas que recuperaron su identidad y por distintos motivos escribieron algo. Porque me parece que escucharlas es también ubicar las maneras de cuando uno algo puede tramitar. En este caso fueron 2 nietas que hicieron análisis conmigo, pero debe haber muchos más que pudieran hacer una experiencia de análisis y pueda volcar a la comunidad algo que nos esclarece también. Si están de acuerdo, yo voy a... Sí, Alicia, ¿Vamos más bien? que interesante poder escuchar el relato en primera persona, ¿no? Y también breve, algo que me voy quedando pensando, ¿no? También esto de la importancia de reconocer a la palabra, ¿no? Como un puntapié y como una herramienta, y también como un método de reparación de todo ese daño que se ha hecho con estas aberraciones que tuvimos que sufrir en esta última dictadura. Sí, sí, sobre todo para no quedar, es que uno no puede hacer nada. Pero no hace falta hacer las grandes, la epopeya, digamos. Es como desde la vida cotidiana poder mover eso que uno tiene que ir ubicando, qué marcas dejó la dictadura en uno, qué marcas deja esa figura realmente terrible que es la figura del desaparecido. ¿No? Porque en realidad son personas de carne y hueso, tenían nombre, historia, familia, no es que eran nadie, ¿no? Se les trató de borrar todo signo de identidad y hacer creer Sí, a la sociedad que era necesario que perdieran toda la identidad, que no merecían la vida, pero tampoco merecían estar muertos sin sepultura. Hay 2 psicoanalistas argentinas, les vuelvo a recomendar material, Marilu Pelente y Julia Brown, que hicieron un texto muy interesante que se llama Las vicisitudes de la pulsión de saber en ciertos duelos especiales. Después, Micaela, te los paso. Vos después acordate de decirme qué necesito pasar. Y en donde dale. ella trabaja cómo es el duelo para los familiares en caso de desapariciones. Entonces, simplemente le voy a decir los pasos. Primero, bueno, aceptar que está desaparecido. Con lo cual aceptarlo es perder todo el contacto con esa persona. Reclamarlos, buscarlos, pero en algún momento aceptar que no los van a volver a ver. El segundo, aceptar que pudieron haber pasado por la tortura sin un tercero de apelación, porque el que tortura, el tortura y el torturar, no hay un tercero que pueda decir esto sí y esto no. ¿No? Entonces es muy compleja esa figura del torturador torturado. Que que lo mataron, y los familiares, ellas plantean que portan un muerto sin sepultura, ¿no? Que no pudieron enterrar sus restos, que además la tumba conserva el nombre. Entonces es interesante porque es como que el significado va más allá de la muerte, porque el nombre queda. ¿Mm? Entonces, Sí, perdón, Alicia, pero acá en el chat también iba a comentar que hay 2 compañeras, Victoria, que nos cuenta que su abuelo es desaparecido y ah, para reconstruir su historia tuvieron que hablar con los sobrevivientes, y también Carla, que cuenta que su padre estuvo en Mansión Seré, gracias a Silvana del Centro Ulloa, fue que pudo hablar y testimoniar en los juicios. ya. Eh, Justo era muy oportuno con esto que venías comentando, y también desde ya Sí, agradecer los relatos de las compañeras.
Bueno, y les agradezco esto, los relatos, ¿no? Porque uno siempre se enriquece escuchando las historias de vida de cada uno, ¿no? Entonces, digamos, siempre es un trabajo que tiene que hacer cada uno para poder atravesar todas esas situaciones. Así que, bueno, les comento, yo no doy los nombres, porque cuando son mis pacientes yo no doy los nombres, pero les cuento lo que escribieron. Una de ellas es una nieta es la primera nieta que se incluye como querellante contra los apropiadores y el militar que la entregó. Entonces, ella como testigo principal del juicio contra esta gente fue muy impactante porque cuando le preguntan el nombre, dan el nombre y el apellido. El presidente del tribunal le pregunta fecha de nacimiento y ella contesta, no sé. Entonces, claro, el presidente se quedó porque ella no tiene la fecha cierta de su nacimiento. Entonces, claro, la mira y le dice, bueno, el que figura en el documento. Ella había elegido, hablando con la familia, qué fecha posible sería de parto. Pues la mamá estaba de 7 meses o de 8 meses casi cuando la secuestran. Y después le pregunta, bueno, dirección, número de documento, y le dice, lugar de nacimiento, no sé, porque ella no sabe con exactitud en dónde nació. Se pudo reconstruir que los padres estuvieron en al menos 3 campos de concentración y posiblemente hayan nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo, pero no se sabe. Entonces ahí es interesante porque el hablar sitúa cosas, sitúa lo que ha sido los nacimientos clandestinos. Entonces ella en el escrito que presenta el tribunal, después le leo la carta, pero primero dice en el escrito que lo trabajó con un abogado. Dice, la única huella que conservamos de aquella herencia y aquella historia fue nuestro cuerpo y nuestra sangre que señaló, indicó, acusó en cada momento de nuestra vida la fisura que existía en el discurso de los apropiadores. En el texto que presenta la justicia, incluye un fragmento del poema de Bertolt Brecht, a los combatientes de los campos de concentración. El fragmento dice así, enterrado en los campos de concentración, aislados de toda palabra humana, sometido a los peores tratos, derribados a garrotazos, pero nunca refutados, desaparecidos, pero no olvidados. Esto está en 80 poemas y canciones de Bertolt Brecht. Bueno, pero unos días antes de la sentencia se convoca una conferencia de prensa en Abuelas y ella prefiere escribir un texto en lugar de hablar porque hablar le traía inseguridad. La carta es larga, yo voy a elegir algunos trozos y después la pueden buscar, y les digo dónde la pueden buscar. Entonces ella dice así, en primer lugar quiero aclarar que como me resulta muy difícil improvisar, voy a leer unas palabras que escribí para esta ocasión. Brevemente me voy a referir a mi estado de ánimo, en relación con el proceso judicial llevado adelante contra quienes me inscribieron como hija propia. Estoy bien, tranquila, muy contenta porque finalmente llegamos a la instancia oral. Este juicio comenzó, como todos saben, en el 2001, cuando obtuvimos el resultado de la pericia genética que confirmó el vínculo con mi familia materna de apellido tal. Es decir, esta causa se tramita desde hace casi 7 años. Bueno, ahí ubica que además el apropiador y el militar que le entregó encima habían hecho una causa contra ella por falso testimonio, porque ella los acusa de ser apropiadores y el militar que le entregó. Después aclara que no va a dar entrevistas porque ella prefiere escribir y dice, creo que además los detalles de nuestras vidas personales que pueden despertar la curiosidad no contribuyen en mayor medida a la toma de conciencia sobre las perversidades que todos los argentinos hemos sufrido y seguimos sufriendo. Me interesa en todo caso apostar a la reflexión más que a las lágrimas, y nuestras vidas están llenas de ellas.
Así que por un momento las vamos a dejar de lado. Entonces dice que quiere hacer la siguiente aclaración. Dice, normalmente al difundirse las noticias sobre apropiaciones de menores durante la última dictadura, erróneamente emplean los siguientes términos para referirse a las personas que inscribieron como propias a quienes no lo eran. Se emplean las fórmulas padres adoptivos, padres del corazón o simplemente padres. Lo que quiero destacar es que tanto en mi caso como en muchos otros no se trate de padres adoptivos, puesto que no existió ningún trámite de adopción. Yo fui inscripta como hija propia por estas personas. Una fecha de nacimiento falso, un lugar de nacimiento falso, padres falsos a partir de un certificado de nacimiento falso. Sería lamentable que después de esta aclaración se sigan sosteniendo públicamente el término erróneo de padres adoptivos. En cuanto al término padres del corazón, imagino que se hace referencia a cierta relación filiatoria a partir del afecto. Pero entonces podemos preguntarnos, si una persona que robó un recién nacido, que le ocultó que fue robado, que tal vez secuestró o torturó a sus padres, que los separó de ellos y de su familia, que le mintió siempre respecto de sus orígenes, que más frecuentemente lo que uno quiere pensar, lo maltrató, humilló, engañó en forma cotidiana, que lo separó de su familia a conciencia. Si una persona que hizo todo esto o algo de todo esto, puede saber y sentir qué es el amor filial. Yo respondo que no, que el vínculo con este tipo de personas queda determinado por la crueldad y la perversión. Para terminar con estas aclaraciones, creo que en ninguna forma es correcto que se los llame padres, puesto que padres fueron aquellos de los que nos separaron a la fuerza cuando nacimos o al ser muy pequeños. Por si esto no es suficientemente claro, las personas que hoy se encuentran imputadas por mi apropiación me crearon sin ningún consentimiento por parte de mi familia, la cual me buscó desde antes de mi nacimiento, que tuvo lugar durante el cautiverio de mi madre. Elijo algunos párrafos. Bueno, después plantea que sé que la curiosidad de muchos los inclina a preguntarse qué es lo que siento yo para con mis apropiadores. Puedo decir que no siento nada. Ningún vínculo emotivo me une a ellos. Solo puedo referirme a cierto sentimiento de culpa que creo que en algún momento es inevitable sentir, puesto que la relación que diseña los coloca en un rol salvador. Es en ese sentido que mis apropiadores sostenían que yo había sido abandonado. Hay un momento en que lo perverso de la relación construida en esos términos se hace evidente, cuando comprobamos que el derecho a conocer nuestros orígenes implica develar el delito del que somos víctimas. Para mí primó mi derecho a conocer quiénes fueron mis padres, qué había sucedido con ellos y conmigo. Nuestros padres fueron perseguidos por razones políticas. Muchos fueron asesinados o están desaparecidos. Muy pocos viven y están separados de nosotros y nos siguen buscando. Nosotros fuimos apropiados por razones políticas. Así que bueno, después ella termina haciéndose una pregunta. Es más larga la carta, pero yo extraje nomás. ¿Cómo se puede mitigar la crueldad de cientos de secuestradores y secuestradoras? ¿Con la venganza? Creo que me salva de ella conocer la noción de justicia, que es lo que mi familia, las abuelas y yo esperamos durante 30 años. Ahora es el Tribunal Oral número 5 quien debe contraponer a estos 30 años de impunidad la justicia. Les comento como que cuando se expide el tribunal, de los 25 años que había pedido la fiscalía y la querella, le dan 10 años al militar, 8 al hombre y 7 a la mujer. Entonces, muchos años, mucho menos de lo pedido. Pero se pudo concluir algo. Al menos algo de esto quedó claro. A ver.
Y la otra que les quería leer, que también es una nieta, que en realidad fue criada por un militar, y le costó mucho poder ubicar, aceptar su historia, pero al poco tiempo de su restitución, a pesar de haber sido criado por un militar, pide empezar un análisis en abuelas. Entonces Estela me la deriva y yo le empiezo a atender. Entonces hizo todo un trabajo como para pasar del nombre otorgado por sus apropiadores a vivir con el nombre con que había sido inscripta por los padres, porque había sido secuestrada a las 2 o 3 semanas de vida. Y los padres se la habían inscrito. Entonces leo lo que ella, es más corto esto. Porque ella escribe algo cuando el equipo argentino de antropología forense recupera los restos de su papá que habían llegado al Uruguay arrastrados por la marea. Habían llegado a Colonia. Entonces, en Colonia después se puede ubicar que la gente queda impactada con haber recibido restos, que los entierran en el cementerio de Colonia en un lugar un poco especial. Entonces, cuando el equipo argentino de antropología forense empieza a investigar, bueno, puede lograr investigar ese enterramiento y puede ubicar que se trata del papá de esta nieta. Entonces ella dice así cuando recibe los restos del papá. El 5 de julio del 2000 fue restituida por la búsqueda de abuelas. Me costó varios años asumir mi identidad y tratar de acomodar mi historia. Mi apropiador me había dicho en relación a mis padres que habían sido abatidos en un enfrentamiento que tuvo lugar en tal lado en el año 76. Sin embargo, la única verdad es la que aportó la investigación realizada por el equipo argentino de antropología forense, que confirmó que estuvieron secuestrados durante varios meses y que mi papá fue víctima de los vuelos de la muerte. En otras palabras, el operativo que nos secuestró fue anterior al 24 de marzo, confirmando que hubo un plan sistemático anterior al golpe de Estado. En lo personal, siento que no existe una palabra para definir tantos sentimientos encontrados. Por un lado, el dolor de conocer el destino final de mi papá y saber que tuvo que pasar por situaciones que creía ajenas a él. Y por otro, tener este sentimiento de paz que únicamente da la verdad. Y hay una idea que siempre está presente, la del milagro. Quizás sea un milagro este que se da en la búsqueda de las abuelas. Fueron ellas las que con una muestra de sangre de mi familia lograron encontrarme a 2000 kilómetros de mi verdadero hogar. Y también es un milagro que el equipo argentino de antropología forense, con una gota de mi sangre, haya logrado identificar los restos de mi papá que estaban en Uruguay desde mayo de 1976. Por todo esto pienso que antes que el espanto de lo que nos pasó está la fuerza del milagro. Y todo cobra otro sentido. Porque la lucha de las abuelas, el de los organismos, el trabajo de DEAF y el compromiso de tantas personas anónimas permitieron devolverle la dignidad a mi papá y dejara de ser un NN en una tumba en las costas de Uruguay. Porque 36 años atrás mi papá tenía solamente 20 años y fue un estado genocida el que lo tiró al mar desde un avión. Y pienso en que mi hijo mayor tiene la misma edad que su abuela y estoy agradecido que sea el mismo Estado argentino, pero esta vez conducido con personas comprometidas, el que tiene como uno de los pilares la defensa y promoción irrestricta de los derechos humanos, el que permite que mis hijos, los nietos de mi papá, puedan levantar con libertad la bandera de la militancia. Más aún, mientras algunos sigan insistiendo con el olvido o que están hartos de la dictadura, nosotros nos hacemos cargo de la historia, por muy dolorosa que sea, y al desenterrar a nuestros seres queridos le devolvemos la dignidad. Recuerden que en la época que escribe ella estaba Cristina Kirchner como presidenta, ¿no? Pero porque nos hace mejores como argentinos cada vez que podemos identificarlos y cantar con más fuerza, no nos han vencido. Mi papá es uno de los cuerpos que denunció Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar y es la prueba cabal en sí misma del macabro accionar de la última dictadura cívico-militar, pero por sobre todas las cosas es mi papá,
es el abuelo de mis hijos, es el hermano de mis tíos, es el que hace un tiempo atrás empecé a extrañar y es de quien de alguna forma, junto al acompañamiento de mi familia, me ayudó y me ayuda a acomodar la verdad, que es la que alumbra lo que perdura y lo que seguiremos construyendo. Bueno, y agradece. Entonces, para mí son dos escritos fundamentales porque permiten ubicar desde ellas mismas, ¿no? Que es la experiencia que atravesaron y que, bueno, nos permiten, bueno, compartirla. Muchísimas gracias, Alicia, por estos relatos. Y no sé si algún compañero o compañera quiere hacer algún comentario, reflexión. Ya vamos una hora del encuentro. Digo algo que me olvidé al principio, ahora voy a dejar el link en el chat para quienes asistieron puedan completar el formulario de asistencia, que vamos a estar entregando certificados por parte del centro de estudiantes. Así que bueno, ahí está el link en el chat y abrimos el espacio si alguien quiere comentar algo para el cierre del encuentro. Micaela, ¿hasta qué hora tenés previsto el encuentro? No tenemos un límite horario, siempre pensamos, como te comentábamos, las actividades de 1 hora y media, más que nada por el horario y otras diversas actividades que uno puede tener en su cotidianeidad, pero no hay límites. Perfecto. Hola, mi idea hoy era participar como estudiante de la carrera, pero quería contar un par de cositas. Con esto que contabas, Alicia, del proceso del duelo del desaparecido, me acordé, mi abuelo falleció en 1982 y mi abuela en 1983, ya entrada la democracia, no sé si porque pudo entender que mis papás no iban a volver, pero pudo entregar lo que tenía guardado, que era una caja con ropa de mis papás, sobre todo de mi mamá, que estaba embarazada. Y lo asocié con esto que decías, ¿no? De que como que comprendió que entrada la democracia, eh, mientras duró la dictadura, estaba este rumor de que los desaparecidos estaban en Europa, que se habían escondido, que estaban por ahí, que no eran desaparecidos directamente. Pero bueno, mi abuela tenía una caja con ropa de mis papás y en el año 83, entrada la democracia, bueno, nada, resignó ese guardado para facilitármelo a mí. Así que recordaba esa situación de lo que venías contando. Sí. Bueno, esto es lo que hace a la memoria, ¿no? A la memoria y a la presencia del ausente, o de los ausentes, ¿no? Y por otro lado hace la transmisión, ¿no? El psicoanálisis plantea que se necesitan 3 generaciones para que una transmisión se cumpla, y acá estamos, ¿no? Abuela, nieta, y entre mamá y papá. Si quieren, mientras van empezando, yo leo lo que les prometí de Paul Celan. Paul Celan tuvo sus padres, bueno, sufrieron el nazismo, murieron en campos de concentración, y él es poeta, escritor, poeta, y le dan un premio en la ciudad de Bremen, en Alemania, y cuando lo recibe dice algo, y a mí me pareció interesante. Después lo tomé para usar en alguna presentación.
y los comparto con ustedes. Accesible, cercana y no perdida, quedaba en medio de todo lo que hubo que perder esta única cosa, la lengua. Ella, la lengua, quedaba no perdida, sí, a pesar de todo, pero tuvieron que pasar sus propias ausencias de respuesta, pasar por un terrible enmudecimiento, pasar por las miles de tinieblas espesas de una palabra mortífera. Pasó sin darse palabra para lo que había ocurrido, pero pasó a ese lugar del acontecimiento. Pasó y pudo de nuevo volver al día enriquecida de todo ello. Hablar para orientarme y aprender dónde me encontraba y dónde tuve que quedarme para que algunas realidades se esbocen para mí. Era, lo vemos, acontecimiento, movimiento, camino, era un ensayo para ganar una dirección. ¿Mm? Sí, yo lo que me quedaba pensando, un poco estuve leyendo el libro del Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, donde vos sos la compiladora, y hay una frase que vos ponés en la introducción, que es volver posible la vida. eh, Me parece súper interesante con respecto a esto que fuimos charlando, ¿no? Y vos hacés relación justamente a la política de abuelas, ¿no? Con la creación de su institución, como una respuesta a la política del terrorismo de Estado, ¿no? Todo esto que nos estabas comentando. Eh, También hay una publicación en una revista de psicología de Brasil, psicoanalítica de la memoria, que bueno, también está vinculado con lo que veníamos hablando, donde bueno, sabemos, ¿no?, que la apropiación de niños y niñas fue parte del terrorismo de Estado y que se trató básicamente, ¿no?, de una política de exterminio, de una genealogía, de un sistema de parentesco para introducirlos violentamente, digamos, en otro, ¿no? Y acá me parece que es donde... Ah, perdón, cerraba con esto, Sí. que reivindicando, ¿no?, el trabajo de madres y abuelas que no claudicaron y que resistieron en la búsqueda de esas 3 generaciones que, como bien decías, son necesarias para que una transmisión se cumpla, y bueno, y haciendo público esto que veníamos hablando, ¿no?, que se quería dejar en el ámbito de lo privado y de lo oculto. Y me parece que cuando hablamos de la construcción continua, de la memoria colectiva, todo eso se lo debemos al enorme trabajo que hacen desde ese momento y que justamente es lo que ha posibilitado que todos y todas exijamos que esa realidad se vuelva posible. Sí, Eso me sí, te quedaba pensando. agradezco, Micaela, la referencia. Y también es cierto que otro de los modos de la dictadura que sigue existiendo, además porque hay nietos y nietas que todavía es necesario localizar y restituir, la huella también se encuentra en este tráfico de bebés, en donde son inscriptos bajo una filiación falsificada. ¿Mm? Y que en términos de Lacan, la filiación falsificada causa estrago. Y él lo plantea que justamente causa estrago porque además el medio en que viven se empeña en sostener la mentira. Entonces también uno tiene que ubicar las consecuencias en lo social que se siguen manteniendo, ¿no? Yo siempre digo que una de las formas de la dictadura sigue efectiva en tanto haya nietos y nietas desaparecidas, porque es la marca de la dictadura, la desaparición. ¿Mm? Y el Sí, último totalmente. tiempo, sí, el último tiempo que me pidieron que escribiera un texto, yo le puse derecho a la identidad y filiación falsificada. Creo que después le cambiaron. Cualquier cosa, creo que va a salir por internet, si les paso el dato. Pero agregué, porque eso lo estuve pensando el último tiempo, que la operación de los apropiadores la podemos nombrar como un intento de identidad colonizada.
desposesión y exilio de sí, y de lo que instituyeron o debieron instituir las funciones de los padres, en donde los niños fueron tratados como pura mercancía. El triunfo, megalomanía como su madre y su padre secuestrados, desaparecidos y asesinados, continuó más allá de los actos cometidos y obedece a una voluntad de poder, sustrayendo su descendencia y escribiéndola como propia, creyendo que al funcionar procesos de identificación sería suficiente para marcar como propias las subjetividades colonizadas y apropiadas. Este concepto de subjetividad, de identidad colonizada, fue lo último que me apareció, porque yo pensaba que cuando un invasor toma un territorio, los sojuzga y lo coloniza. Entonces ahí se me empezó a ocurrir esto de la identidad colonizada. Así que les comento, es en el primer espacio que lo nombro. Buenísimo, gracias. La verdad que es muy interesante. Acá en relación a lo que veníamos charlando, la compañera Victoria dice, ¿cómo se entiende que aún escuchemos que vuelvan los militares? ¿Dónde está la conciencia colectiva y por qué este negacionismo? ¿Qué subjetividades no se interpelan a nuestra historia? Y lamentablemente el negacionismo responde a ciertos sectores de poder, sobre todo los sectores concentrados de la economía, digamos. La dictadura se plantea de una manera de poder implementar un plan económico que iba a seguir sojuzgando a la población y empobreciéndola cada vez más. O sea, no es que solamente eran X guerrilleros que había que aplastar. Los guerrilleros había que aplastar porque reclamaban y luchaban por los derechos sociales. No era por cualquier cosa que luchaban. Entonces, este negacionismo es parte de un modo de pensar, que es el modo de pensar del neoliberalismo, en donde las prácticas de desposesión son permanentes. Desposesión de la riqueza, desposesión de las personas. Bueno, nosotros tenemos, durante los 4 años del macrismo, un montón de frases que nos hacen pensar el porqué el negacionismo, ¿no? Cuando hablaban de que a las personas que tenían que caer en la educación pública. ¿Qué discurso es ese? ¿Qué discurso es ese que sostiene lo privado? Yo siempre digo con orgullo que por suerte en Argentina la educación sigue siendo pública, aunque haya privada, primaria, secundaria y universitaria. Y que realmente es un orgullo. Yo he estado en otros países, estuve en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, estuve en España, en Francia, y en muchos lugares la educación es privada, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que pensar a qué se apunta cuando el poder de turno empuja a la desposesión de la riqueza, a la desposesión de lo que una persona necesita para vivir, para educar a sus hijos, ¿qué modelo de país se tiene? Entonces es lógico que el negacionismo esté presente y que piensen que esa idea de que el militar viene a poner orden, ¿no? Respecto a eso, Alicia, y cuando comenzabas que decías el pasado no es pasado, no pasó, como que siento que hoy en día cierto efecto de lo siniestro sigue presente y he escuchado a varias personas decir o justificar ese terror en, no, si no hacías nada no te pasaba nada o él algo habrán hecho, que todavía hoy sigue como se sigue sosteniendo los desaparecidos al día de la fecha en plena democracia. Claro.
Y había una frase que imperaba, había varias cosas en la dictadura. Una de ellas decía, bueno, los argentinos somos derechos humanos, ¿no? Que se decía públicamente. Y siempre me acuerdo, no sé si alguno más de los grandes se acuerda, que había una propaganda donde era un tanquecito, que era una propaganda de lo que en su momento era la Dirección General Impositiva, que hoy es la AFIP. Entonces, para supuestamente pagar impuestos, tenían que venir con el tanquecito que apuntaba a la cabeza para hacerte cumplir con tus deberes de pagar los impuestos. Entonces, y eso uno lo veía y decía, pero ¿y esto qué es? ¿No? O sea que solamente por la fuerza, ¿no? Solamente tratando a todos como enemigos y que el privilegio esté solo para unos pocos. Ahora, es curioso porque ese poder necesita también de los otros, porque la fuerza de trabajo, ¿de quién es? La fuerza de trabajo no es el que mira desde la riqueza. La fuerza de trabajo es de los que trabajamos, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece, bueno, debe ser, tratemos de que desaparezcan y aniquilar desde otro lugar, porque también hay aniquilamiento cuando la gente no tiene acceso a cuestiones mínimas. Otro modo de aniquilamiento, ¿no? Como se habla de la pandemia económica que sufrimos durante 4 años. Esto no es sin consecuencias. Por eso digo que cada vez uno tiene que ir como tirando del hilito para seguir ubicando esas cuestiones de la dictadura que siguen presentes. Porque siempre esas cosas se disfrazan. No se olviden que el poder actuó en las sombras. Entonces lo siniestro sigue vigente. Ulloa, que es otro psicoanalista argentino, que justamente al Centro Ulloa le ponen ese nombre en homenaje a él, Fernando Ulloa, hablaba de la encerrona trágica, ¿no? Entonces a veces uno puede quedar en esa encerrona trágica y estas personas que dicen esto de, bueno, mejor que vengan los militares o que si están desaparecidos, por algo habrá sido, no se dan cuenta en qué encerrona están. Niegan, ¿no? ¿Cuál es la posición? Por eso nosotros siempre resaltamos, bueno, especialmente desde abuelas, la posición ética de las abuelas, ¿no? De seguir buscando a estos nietos y nietas, ¿no? Aunque el poder les cerraba las puertas. En un momento se llegó a decir, bueno, pero ya pasaron, ya tienen 20 años, 30 años, 40 años, ¿para qué venir a cambiarles la historia? ¿Para qué venir a contarles que sus padres están desaparecidos? Es algo que todavía se escucha, ¿sí? Ese discurso de, bueno, ya está, ya tiene la vida hecha, déjenlo con esa historia y no jodan más con ese cuento. Cuando en realidad es algo que hay que seguir haciendo porque el derecho a la identidad sigue vulnerado. Sí, pero además toca a otras generaciones, que son los hijos de los nietos y nietas desaparecidos. O sea, convengamos que lo no elaborado en una generación pasa a la siguiente, que puede producir síntomas, ¿no? Pues ciertas cuestiones que parecen inexplicables, pero tienen que ver con lo oculto de lo anterior. Y además lo que es interesante también, si la dictadura armó una maquinaria perversa, puso en funcionamiento una maquinaria, los organismos de derechos humanos es como si le hubieran puesto el palo en la rueda, el granito de arena que trababa el mecanismo. Entonces eso es lo que es interesante, esa maquinaria que se creía perfecta, ahí encontraron que empezaron a ver las trabas. Y no solamente se denunció en Argentina, sino que se pudo denunciar en el exterior. Y entonces ahí despertó, digamos, aún más bueno, lo que se despertó, cómo los organismos fueron acompañados desde el exterior.
si ustedes vinieran, los que viven en Mar del Plata, si vinieran a Buenos Aires y entraran en lo que es nuestra sede ahora del equipo terapéutico, es la casa histórica de las abuelas. Es la primera sede que tuvieron y que fue donada especialmente por el Consejo Mundial de Iglesias y otros organismos europeos. Bueno, después el lugar les quedó chico y abuela se mudó a la calle Virrey Ceballos, donde tiene la sede. Pero si uno abre la puerta, lo primero que va a ver un panel con todas placas de diferentes organizaciones del mundo que aportaron para que esa sede fuera comprada. Entonces es muy interesante verlo, cómo en esto de no estuvieron solas. Empezaron, parecería que solas, pero cómo las fue acompañando en esta búsqueda otros organismos, ¿no? Otros lugares, otras personas, agradeciendo lo que abuelas estaba haciendo. Y contra esa frase que decía, como decía Adriana, que en algunos persiste, ¿cómo los van a sacar de esas familias si los criaron con amor? Y uno plantea, bueno, pero ¿qué clase de amor cuando un chico queda como si fuera una mercancía? Y Lacan, tomo también, plantea que la constitución de la subjetividad no puede ser realizada en relación a un deseo que sea anónimo. Entonces, uno podría decir que en estas familias que los criaron, lo que funcionó fue un deseo anónimo. No es el deseo por este niño producto de un encuentro amoroso entre un hombre y una mujer. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y entonces la función materna y paterna son responsables de la constitución de una subjetividad, ¿no? En relación a esto, un deseo que no sea anónimo. Y lo que es interesante, que yo siempre resalto, que el encuentro con su identidad, que implica el encuentro con la historia, y abuelas, ¿qué le va a transmitir? Abuela le va a tratar de transmitir el deseo que estuvo en el origen de su vida, ¿no? En los padres desaparecidos, con lo cual, salvo alguno que ha sido criado pocos años, eran muy, muy bebés o nacieron en cautiverio, el vínculo que tuvieron con sus papás fue mínimo. Entonces ahí es lo que es interesante y la función también de las abuelas, que le puedan transmitir ese amor, ese deseo que dio origen a su vida, ¿no? Entonces también lo saca del anonimato. Y hay una cuestión que uno diría, no sé si un deber, pero un deseo, para probar que esta gente que crió a los chicos en esas condiciones traicionó la palabra, porque los criaron en la mentira. Entonces, si valoramos el valor de la palabra, ¿cómo aceptar que fueron criados en la mentira? ¿No? Porque convengamos que los chicos apropiados, los chicos y las chicas fueron criados porque sus padres fueron asesinados, y algunas veces con responsables directos, y otros con cómplices. Yo recuerdo una frase que se le escuché a Estela, no sé si es de alguien más, pero ninguna relación de amor verdadero puede estar basada en una mentira. ¿Sí? Claro. Y un acto de una adopción también habla de un acto de amor, porque no es solo por tener un hijo, por ser padre, sino también por tener hijos. En cambio, en la apropiación eso no está, no se da. Y la mentira, hoy trabajando en un curso de Nación sobre derecho a la identidad, estaba viendo el video de Cata, en el que ella trataba de encajar en esa familia, quería ser querida, pero había algo que no iba, y era que ella no era parte de esa familia que había sido apropiada. Y cuando cuando ella empezó con sus dudas y con la búsqueda de su identidad, una de las cosas que le planteaban es que, bueno, si ella hacía algo, ellos corrían riesgo. Entonces,
la hacían responsable del delito que los apropiadores habían cometido. O sea que es muy macabro, no sé si la palabra le va, pero terrible. Sí, sí. Ulloa plantea la imposibilidad del miramiento amoroso por parte de los apropiadores, cuando lo primordial que son los padres son eliminados. Exacto, sí, sí. Yo además separo, una cosa es el deseo de maternidad o paternidad y otra cosa es el deseo de hijo. Entonces esa gente, entre comillas, dicen que quieren ser padre o madre y reciben un chico en cualquier condición. Y otra cosa es el deseo de hijo. Es ahí donde ese deseo lo saca del anonimato, porque los inscribe en lo deseante familiar. Entonces, la filiación no es de cualquier manera. Por eso a mí me gustó mucho esto que trabaja Lacan de filiación falsificada y las consecuencias en la subjetividad. Bien. Me quedó pendiente lo que iba a trabajar sobre memoria. Quedará para otro momento. Sí, no sé si alguien más quiere comentar algo, la verdad que está buenísimo todo este intercambio y es lo que justamente buscamos con estos encuentros, ¿no? Que me parece que nos parece que enriquecen y también nuestra formación, como un poco lo mencionábamos al principio, es fundamental la psicología como disciplina para los procesos de restitución, para la construcción de la vida, y agradecidas por tu presencia, Liz. Sí. Se entrecorta, Micaela. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí. Yo también tengo problemas de conexión, no tengo muy buen internet. No, un poco les preguntaba, como para ya ir cerrando, porque vamos a estar ya 2 horas en la actividad, si alguien más quería comentar alguna reflexión, alguna consulta o algo que haya surgido a raíz de este encuentro, que la verdad fue muy enriquecedor. Hola. No, yo, ¿qué tal, Alicia? No te había saludado antes. En realidad, lo único que quería es agradecer por la posibilidad de tener y de estar nuevamente en una charla. Y casi es, por un lado, gracias, y por el otro lado, un compromiso a continuar, digamos, con esto que decías, Alicia, que quedó sin desarrollar en relación a memoria, y a esto de identidad colonizada, que me parece maravilloso, digamos, para poder pensarlo en relación también a la disposición. Hay un montón de cosas que quedan ahí, ¿no? y que van a ir decantando, me parece, también con la posibilidad de ir pensando otras cuestiones, de poder conversar con compañeros y con compañeras acerca de lo que fuiste desagregando en este encuentro. Y a mí me quedó resonando también con lo que comentaba alguna de las chicas, esto de lo que no se puede decir, no se puede callar, ¿no? En relación a la inscripción en un discurso, y cómo también, digamos, bueno, históricamente hemos tenido distintos discursos en relación, lo hablábamos también un poco en la charla anterior, en relación a los estados que hemos tenido, ¿no? A las diferentes políticas de Estado que han sostenido distintos discursos, y cómo a partir del macrismo se empieza a habilitar nuevamente otros discursos. Digo, y esto quiero decirlo porque se me presentó cuando planteabas esto en relación a Majul, diciendo, por los muertos de la pandemia, ahora sí son 30.000, ¿no?
Claro, hablando de negacionismo y demás, digo porque también me parece que es sumamente interesante poder pensar, y es algo que se me viene armando a mí como una pregunta muy fuerte en relación justamente a estos discursos, desde lo que se habilita desde el Estado, pero también lo que se toma desde la sociedad y se empieza a tomar otro cuerpo social, digamos, también sabemos que es minoritario, felizmente, pero bueno, genera estas situaciones que aparecen en los medios, ¿no? Y aparecen los medios hegemónicos, ¿no? Y cómo esto, digamos, sostiene, muestra y produce nuevos efectos que tienen que ver con el terrorismo de Estado, ¿no? Pensaba en eso. Muy bien. Bueno, podemos aclarar que Paola es la psi de Abuela Filial Mar del Plata. Sí, en relación a esto que Se mencionaba entrecorta, Pau, Micaela, me nosotros parece. ya Sí, se con este entrecorta. ciclo, oh, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Los problemas de conexión que pueden suceder, disculpen. No, que era para ya ir comentándoles que desde nuestra organización, desde el MEPS, vamos a continuar con este ciclo de derechos humanos y psicoanálisis, ya pensándolo para el segundo cuatrimestre, porque la verdad que la convocatoria y lo interesante de estas temáticas que siguen vigentes con esto que decía Pau, ¿no? Pero desde otros discursos, como también lo planteaba un poco Alicia, ¿no? Esas vigencias de la dictadura, pero en otros modos, en otras significaciones. Por eso creemos que es muy importante estos encuentros, por eso les agradecemos por haberse sumado a participar de este ciclo. Te agradecemos enormemente a vos, Alicia, por la predisposición que has tenido para poder llevar adelante este encuentro, a la filial de Mar del Plata, por estar acá presente, por los relatos que hemos ido compartiendo en conjunto. Como decía anteriormente, estos encuentros los entendemos muy, muy enriquecedores y fundamentales también para nuestra formación, ya que como expresamos anteriormente, creemos muy importante poder conocer, ¿no?, en profundidad la labor que realizan las y los profesionales de salud mental junto con los movimientos de derechos humanos, ya que bueno, es una articulación que nosotros y nosotras reivindicamos y que queremos multiplicar, entendiendo también que al día de hoy es una vacante en nuestra formación. Por eso, como les comentaba, vamos a continuar pensando en actividades relacionadas a esta temática, también entendiendo que la psicología no puede pensarse separada de los derechos humanos, porque nuestra disciplina, como hemos ido desarrollando a lo largo de estos dos encuentros, es crucial en el proceso de restitución de la identidad y somos una parte necesaria de la defensa y de la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos y a todas, y nos seguiremos encontrando. Ojalá que en algún momento presencial. Eso, Bueno. eso. Bueno, yo agradezco la oportunidad de compartir nuevamente un espacio con ustedes, porque siempre es esto, siempre estar con otros, compartiendo, intercambiando, porque así uno también es parte y se siente acompaña y se siente acompañado. Entonces, te agradezco mucho, Micaela, que me hayas convocado nuevamente y bueno, esperemos que puedan haber otros encuentros. Sí, ya iremos pensando estas cuestiones que vos habías planteado y que quedaron, bueno, que no las pudimos abordar hoy, y también acá una compañera nos deja un interrogante, lo voy a leer. Dice Delfina, dice: hola a todos, a todes, muchas gracias por el espacio, sumamente interesante. Queda poco tiempo, pero al menos lo dejo como interrogante, escuchando las cartas y los distintos aportes sobre la imposibilidad de considerar un vínculo filial con los apropiadores, en muchos casos también genocidas. También se me vino a la mente los casos de ex hijos. ¿Cómo se podía pensar la identidad ahí?
si me dejas 2 minutos, no voy a decir mucho, pero algo puedo decir. Obvio. Porque el caso es un tema, hay una discusión entre hijos de genocidas, que algunos se consideran ex hijos y otros consideran que siguen siendo hijos, pero distanciándose de la posición de estos padres genocidas. Y lo conozco mucho el tema porque tengo una paciente que es una de las fundadoras de Historias Desobedientes, que la conocí mucho antes, me pidió análisis, en realidad se acercó a abuelas, en un momento se sospechó por el año de nacimiento y por el cargo que tenía el padre en un campo de concentración, que podía ser hija de desaparecidos, y después se comprobó que no. Pero bueno, me la derivan, yo empiezo a trabajar con ella, al padre lo condenan a cadena perpetua, y entre que ella se entera que el padre pudo ser represor y la condena, estaba perpleja, porque no salía del asombro que ese padre amoroso hubiera estado implicado en esos temas. Y ella escribe, porque estudiaba psicología, se recibió, pero se dedica más a educación, ¿no? A la parte clínica, un texto que es muy interesante que se llama La represión hace síntomas. Bien, creo que es bastante claro el título. Bueno, la cuestión es que hay todo un tema familiar, se los digo porque realmente llama la atención. La madre falleció, ella es la segunda hija, este matrimonio tiene 4 hijas mujeres, y cuando fallece la madre había una casa que vivía la mamá, el padre está preso, condenado a cadena perpetua, ¿no? Y entonces se empieza a armar la sucesión, que no la arma ella, una de las hermanas, que es abogada, que se había recibido en la Universidad de la Policía Federal, bueno, la convoca porque tiene que inscribirse como familiar en la sucesión. Ella sí lo hace, y al tiempo recibe una demanda que el padre, genocida, condenado a cadena perpetua, le hace un juicio a ella por indignidad. Dice que ella no es digna de cobrar la herencia materna. A ver, en mi vida escuché semejante disparate. Alguien condenado a cadena perpetua dice de su hija que no es digna de cobrar una herencia. Y acá no se juega el valor material, porque no es que sea tanto el valor material, sino a lo que se juega que esta muchacha se animó a denunciar que el padre merece estar condenado a cadena perpetua por los crímenes que cometió. Entonces, digo, esas son las cosas que pasan en la Argentina. Entonces también uno podría decir que eso son huellas de la dictadura, que algunos hijos de genocidas pudieron decir no acordamos con nuestros padres. Entonces es interesante esto, porque inclusive se han acercado hijos de genocidas, hijos e hijas, y nietas y nietos. Así que me parece que ahí también hay algo que uno dice, no contaron con el beneplácito de toda la familia. Entonces es interesante porque así como hay negación de los hechos acontecidos durante la dictadura, también es interesante que hijos e hijas puedan decir, yo con lo que hizo mi padre no acuerdo y tiene que estar preso. Esta situación de declarada indigna todavía no está resuelta, pero para que ustedes ubiquen el nivel de locura. Por eso digo que es, bueno, digamos, situaciones que conozco desde la clínica. Bueno, acá hay una compañera de Tucumán, muy bien. Sí, estaba por decir eso. Sí, por eso hemos tenido, por suerte, convocatoria tanto en Mar del Plata, afuera del país y de otras provincias. Eso también está muy bueno. Quedó clarísimo lo que explicaste recién. Yo ya lo anoté igual porque también está buenísimo que vayan surgiendo interrogantes que nosotros también después tomamos para justamente esas actividades pensarlas de manera colectiva. Así que agradecemos todos los aportes y lo que va surgiendo. Bien, bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.
Bueno, muy bien. Ojalá volvamos a vernos pronto. Bueno, un beso para todos. Gracias, Chao.